¿cómo voy a impugnar ese acto? Pues tenemos que la boleta de infracción pues va a tener la infracción y va a tener la multa. Y entonces, si tú quieres combatir la totalidad de la infracción, de la boleta, pues tienes que combatir tanto la infracción como la multa. Claro. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Al Amparo de un Café, en este episodio número 16, en el que vamos a tratar un tema muy interesante con mi amigo Carlos Moreno y su servidor Rogelio Leal. Amigo, saludcita. Salud. Salud con el cafecito. Esperemos que nos acompañen allá en casa con alguna bebida, con lo que quieran, ¿verdad? Con un cafecito aquí con piquete. Sí, nosotros con café normalito porque si no estamos trabajando para ustedes. Exactamente. Pues hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el de las multas de tránsito, cómo se pueden impugnar, qué puedes hacer, a ver. Todo lo que está alrededor de una multa de tránsito. Exactamente, ¿no? ¿Qué puedes hacer en relación a estos temas de multas de tránsito, de detienen el vehículo, te retienen el vehículo? ¿Qué puedes hacer al respecto? Pues de eso vamos a platicarles el día de hoy, desde aquí, desde el restaurante La Botega en Paseo Montejo, donde pues la verdad está todo delicioso, exquisito. Buenos vinos. Buenos vinos, buena comida, entraditas, pizzas, hamburguesas, carpachos. La atención es súper. Los invitamos a que vengan aquí. La verdad que no van a arrepentirse y van a pasar un momento muy agradable. Además, el lugar está padrísimo. Tienes, si quieres, la terraza para estar disfrutando de la noche al aire libre, o tienes un área donde está completamente climatizado y la vas a pasar súper bien, ¿no? Pues bueno, bien, adelante. Empezamos con el tema, sí, ¿no? Claro. ¿Qué puedes hacer cuando vas en tu vehículo y los elementos de seguridad pública te detienen y te imponen una multa, ¿no? Sí, un elemento de seguridad pública de tránsito, ¿no? De tránsito, claro. Pues mira, ¿qué puedes hacer? Porque finalmente todos nos ha pasado en algún momento que nos detiene la policía de tránsito, normalmente porque, pues bueno, vienes hablando en el celular o vienes a exceso de velocidad o etcétera. Y bueno, cuando es así, pues ¿sabes qué? Pues incurrí en la infracción, pues ¿qué me queda más que pagar la multa y listo, asumirlo, ir a la Secretaría de Seguridad Pública y pues tratar de pagarla dentro de los primeros 5 días y que me hagan mi descuento del 50%, ¿no? Sí, porque principalmente hay que ser ciudadanos responsables, claro, ¿no? Pero ¿qué pasa en los casos en que tú consideras que la autoridad actuó arbitrariamente, es decir, que yo no cometí la infracción, o considero que la policía, digamos que tuvo una mala apreciación de los hechos y de ahí deriva que te impone una multa que tú consideras que es ilegal? Entonces, normalmente vamos a tener el juicio contencioso administrativo, ¿no? A través de este juicio contencioso administrativo tú vas a poder impugnar este tipo de actuar de la autoridad administrativa policíaca de tránsito, y pues vas a llevar un procedimiento en donde vas a poder obtener una resolución que a la postre esa resolución podrá ser impugnada también a través de un juicio de amparo, pero no será indirecto, sino un juicio de amparo directo, porque será una resolución definitiva. Claro, ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y también ahí en ese procedimiento pues también está la suspensión, ¿no? En el procedimiento, en el juicio contencioso también. Pero si tú llegas a impugnar esta multa y consideras que de los artículos que te impuso la autoridad son algunos de ellos inconstitucionales, entonces esto te va a abrir la puerta a que, sin necesidad de irte al juicio contencioso administrativo, puedas impugnar este acto directamente a través del juicio de amparo indirecto, por el hecho de haber reclamado la inconstitucionalidad de las normas que tú consideras que de manera incorrecta o ilegal la autoridad te las aplicó. Y entonces ahí es donde entramos nosotros, que somos el Poder Judicial Federal, a través de los juzgados de distrito, donde entonces vamos a analizar tu demanda, ¿no? Claro, y la percepción se da desde que recibes la multa y a tu consideración, por ejemplo, pudiera ser excesiva, ¿no? Claro. O sea, bueno, es que nada más sí cometí una infracción, pero fue muy pequeña y me están poniendo muchísimo de multa, ¿no? Sí. Entonces,
Si tienes esa duda, puedes impugnarla a través del juicio de amparo. Ahí se analiza el acto de autoridad, que el fundamento sea correcto, que los artículos que haya citado el agente de tránsito al momento de levantar la infracción sean los correctos, sean aplicables, también que haya descrito la conducta de manera apropiada y sobre todo que la sanción que está imponiendo, que está encuadrando, pues sea adecuada al caso concreto, ¿no? Porque muchas veces se da pues que casi en automático ponen las máximas, ¿no? Sí, recordemos aquí, vamos a poner un ejemplo para que esto sea un poquito más explícito, ¿no? Más fácil de entender. Vamos a poner que vengo en mi vehículo en el periférico y de repente pues un agente de tránsito me para porque dice que vengo a exceso de velocidad y yo considero que no vengo a exceso de velocidad. Yo considero que realmente pues estoy viniendo al límite de velocidad permitido, que recordemos que aquí en Periférico de Mérida cada carril tiene un límite de velocidad distinto y además dependiendo de los tramos en los que vayas, van cambiando, ¿no? El que es de alta de repente se vuelve, no de baja, pero se vuelve de baja velocidad porque tienes que ajustar tu velocidad, porque contrariamente a otros lugares, en el Periférico de Mérida resulta que en el carril de extrema izquierda a veces tiene retorno y eso trae como consecuencia que en lugar de ser el carril de alta que pudieras ir a 90, baja tal vez hasta 70, ¿no? Sí, porque viene mucha gente de fuera aquí a Mérida, recordemos que está un boom inmobiliario a nivel nacional y pues estamos llegando muchas personas de otras partes del país y bueno, en otras partes del país las reglas de tránsito son distintas. Aquí en Mérida, vaya, todo está súper señalizado, está todo marcado y con colores, están los anuncios, los discos de stop. Y a final de cuentas aquí las reglas son diferentes, incluso para una rotonda, ¿no? Tradicionalmente, o sea, aquí se maneja diferente, en el sentido de que quien va dentro de la rotonda pues tiene preferencia, ¿no? A los que van incorporándose. Y a veces en otros lugares es al revés. No, es al revés. Y perdón, y lo que mencionabas del periférico, efectivamente, nosotros tenemos la noción de que el carril de extrema izquierda es el de alta. Ajá. Y no, aquí no. Aquí hay tramos que no y hay tramos que sí. Entonces, digo, casi tienes que ser local para saber cuáles tramos sí y cuáles tramos no. Pero ante estas circunstancias se pueden presentar esas ilegalidades, ese actuar que podríamos poner en duda de la autoridad, y si lo pones en duda, pues tienes a través del juicio de amparo, e insisto, si reclamas la inconstitucionalidad de la ley, esto te va a dar la apertura al juicio de amparo porque va a ser una excepción al principio de definitividad, que recuerdan que lo vimos en algunos capítulos, donde precisamente al reclamar una inconstitucionalidad de la ley, tienes la excepción de agotar el principio de definitividad, que en este caso sería, agotar el principio de definitividad sería irte al juicio contencioso administrativo, pero no necesitas irte allá por la excepción y puedes irte directamente al juicio de amparo, ¿no? Donde ahí vas a reclamar la multa, ¿no? Y de la multa hay varias cuestiones que tienes que reclamar porque luego cometen algunas inconsistencias que esto conlleva a que pues no obtengas una resolución favorable en todos los sentidos, ¿no? Claro, ¿no? Como bien dices, alrededor de la multa hay varias cosas, incluso la detención del vehículo, ¿no? Que es muy común. También que eso puede llevar como una consecuencia de la aplicación de la multa. En algunos casos la multa permite la detención del vehículo o la retención de la licencia por cierto tiempo, hasta 6 meses, un año, claro. ¿No? Entonces, o de placas. O de las placas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos varios escenarios. Pero bueno, vamos a ponernos en el escenario que vas en periférico, vas manejando, un agente de tránsito de repente se te empareja y te para. Y entonces te orillas a la orilla, ¿no? Te orillas y a ver sus documentos. Bueno, muestras tus documentos, te pone la infracción y tú dices, oiga, agente, ¿sabe qué? Yo no venía a exceso de velocidad, o ¿cómo sabe usted que yo venía a exceso de velocidad? ¿Cómo fue que calculó usted la velocidad a la que yo venía? ¿O por qué me está imputando que yo vengo a exceso de velocidad? Y el agente te dice, usted venía a exceso de velocidad y se acabó, y te da la multa, te toma los datos y te pone tu infracción. ¿Qué puedes hacer? Bueno, si vienes al juicio de amparo en la forma que hemos establecido, pues ahí tú tendrás que impugnar varias cosas de la multa, ¿no? Claro, claro. Recordemos que también para efectos del juicio de amparo pues son 15 días que tienes a partir de que te apliquen la multa. Exacto. Para poder elaborar tu demanda y presentarla, ¿no? Pero sí, al impugnar la multa,
como bien dices, lo mejor es también impugnar el decreto de la ley de tránsito que contiene ese artículo en específico. Del reglamento. Del reglamento para que te... de esa puerta de entrada directa al juicio de amparo, ¿no? Exacto. Entonces, en la multa, bueno, puedes combatir varias cosas, ¿no? Ya comentamos, puedes combatir la fundamentación y motivación, que es lo más común. Fundamentación, la cita de artículos, la motivación es que el agente de tránsito haya manifestado las razones por las cuales te impuso esa multa, y obviamente el parámetro en el cual te la impuso debe de estar dentro del rango que marca la tablita que trae el reglamento, sí. ¿no? Ahora, esto recordemos que, bueno, nosotros estamos hablando de aquí de Mérida porque pues es la ciudad donde radicamos, pero esto es a nivel nacional, o sea, todas las leyes de tránsito pues van a tener sus multas, van a tener sus infracciones de tránsito, porque una cosa es la infracción de tránsito señalada en el reglamento como esta persona que vaya a exceso de velocidad comete esta infracción, y después de esa infracción te van a aplicar la sanción, y la sanción pues va a tener siempre un parámetro mínimo, un parámetro máximo, o la media entre uno y otro, y para eso la ley debe de establecer qué parámetros son los mínimos, los máximos y cómo medirlos, porque recuerden que estamos ante un acto de autoridad, en principio, ¿no? Recordemos que el juicio de amparo procede con actos de autoridad, entonces estamos ante un acto de autoridad. ¿Un acto de autoridad de qué tipo? De administrativa, ¿no? Porque aunque sea un policía, no quiere decir que sea penal, es materia administrativa. Y en atención a ello, bueno, ¿cómo voy a impugnar ese acto? Pues tenemos que la boleta de infracción, pues va a tener la infracción y va a tener la multa. Y entonces, si tú quieres combatir la totalidad de la infracción, de la boleta, pues tienes que combatir tanto la infracción como la multa. Claro. La infracción en el sentido de vas a combatir si yo cometí o no la infracción. Vas a impugnar esa circunstancia si cometiste la conducta o no cometiste la conducta. Y la otra parte es que tú vas a tener que combatir precisamente la fundamentación y motivación de la sanción que te impusieron, ¿no? Que es lo que tú hablabas, y que pues ahí es una cuestión bien interesante. Sí, porque recordemos, y bueno, como dijiste, estamos hablando de un amparo en materia administrativa, entonces aplica el principio de estricto derecho, es decir, lo que digas es lo que vamos a analizar, aquí no hay suplencia. No hay suplencia de la eficiencia de la queja. Solamente lo debes de decir, y lo debes de decir muy bien. Y dar argumentos, bueno, conceptos de violación, encaminados a combatir la conducta que es la infracción, y además argumentos para combatir la sanción, porque es muy común que nada vengan dirigidos a la sanción, ¿no? Exactamente. Y dejas viva la infracción. La infracción, nunca lo que dices, bueno, es que yo no venía circulando en sentido exceso de velocidad o en sentido no hay ningún argumento de esos, entonces igual esa parte de la boleta de infracción va a quedar subsistente, va a quedar intocada, vamos a ponerlo, o sea, va a quedar firme, porque tú no combatiste nunca que no hayas venido a exceso de velocidad, o que no venías en sentido contrario, o que no te estacionaste en el lugar adecuado. Y hay varios criterios en este sentido de que la infracción, al ser un acto de autoridad, debe tener una fundamentación y motivación mínima, pero suficiente, porque esto está en la Constitución, que todo acto de autoridad debe cumplir con estas reglas, y tenemos que la boleta de infracción es un acto de autoridad. De tal manera que vamos a poner que la boleta de infracción está dividida, una parte donde está la sanción y otra parte donde está la conducta. La conducta es la infracción, perdón, la infracción, sí. Y en la otra parte la sanción, ¿no? Y ambas deben de estar fundadas y motivadas. Correcto, ¿no? Entonces es muy importante, vamos a poner que la infracción nos tiene que decir por qué fueron los elementos que llevaron a la agente de tránsito a poner esa infracción, y la motivación va a consistir en los causas, motivos, razones y circunstancias que conllevaron a que esa infracción se actualizara en el caso en específico, ¿no? Claro, como dices tú, vamos a poner un ejemplo. Viene una persona circulando en sentido contrario. Entonces el agente de tránsito la para, la detiene y le aplica la multa. Al momento de asentar el fundamento de la infracción, de la conducta, debe de ubicar el artículo, bueno, exactamente, específico que dice que circular en sentido contrario es motivo de sí, porque de lo contrario, si pusiera un artículo que dijera exceso de velocidad, pues entonces ahí estamos hablando de una indebida fundamentación y motivación. Exacto. Porque está citando un artículo que no corresponde a la infracción que me está imponiendo. Claro.
y eso automáticamente haría ilegal la multa, ¿no? Sí. Entonces, además de ubicar la disposición normativa del reglamento específica a la conducta, también la gente debe poner, es que en la calle tal, que es de este sentido, de norte a sur o algo así, el vehículo venía circulando en sentido contrario, es decir, de sur a norte, ¿no? Ahí estaría la motivación. Ahí estaría la motivación, porque ahí te está explicando lo mínimo y esto, ¿no? Decíamos, por ejemplo, ¿pero qué pasa cuando dicen vienes a exceso de velocidad? Bueno, si vienes a exceso de velocidad, ¿cuál era la velocidad? ¿Por qué dices que vengo en exceso? ¿Cuánto me excedí? Para que yo tenga, cuando menos, los elementos mínimos necesarios para defenderme. Es decir, porque si no la autoridad te dice, pues vienes a exceso de velocidad y qué fácil sería, pues cuál es el exceso. Y más que hablamos de periférico que tiene 3 carriles, 70, 80 y 90, pues si venía en el de 70, si vengo a 90 es exceso, pero si vengo en el de 90 a 90 no es exceso. De tal manera que el agente de tránsito tiene que detallar en qué carril venía yo para que eso me dé a mí las herramientas necesarias para yo poder defenderme de ese acto de autoridad, que es importantísimo que me lo dé, porque de lo contrario, ¿a quién lo deja en estado de indefensión? Pues a la persona, al particular, al gobernado, porque no podrá defenderse de ese acto de autoridad. De ahí que derive la importancia de que esté fundado y motivado. Claro, y hablamos también de la sanción. Entonces, partiendo de esa conducta, ahora vamos a la sanción. La sanción generalmente viene en la tablita esta que trae el reglamento. Ahí viene la conducta y viene los parámetros mínimos y máximos, ¿no? El ejemplo que ponías de exceso de velocidad. No es lo mismo ir 10, 20 kilómetros arriba a ir a 300 kilómetros por hora en una calle. O sea, claro, ¿no? Evidentemente el bien jurídico se viola de mayor forma, ¿no? Claro. Se pone en riesgo a la sociedad. Ello implicaría una sanción mayor, una sanción máxima, ¿no? Pero tendré que justificarla también con esos razonamientos, con esas razones de por qué te estoy poniendo la infracción mayor. Claro. Bueno, esta sanción tiene un mínimo. Y dice la jurisprudencia y los criterios, si te pongo el mínimo, no tengo que motivarlo, porque es el mínimo. Claro. Ya motivé que incurriste en la sanción, te pongo el mínimo, no tengo por qué justificar que te puse el mínimo, porque es el mínimo. Dar las razones o circunstancias, las que sean, o sea, no va a cambiar. No va a cambiar, porque es el mínimo. Pero si te pongo uno arriba del mínimo, ya tengo que justificar debidamente por qué te puse algo distinto al mínimo. Y en este caso, si te ponen la mitad entre la máxima entre la mínima y la máxima, pues tengo que justificarlo. Si te puse la máxima, pues con mayor razón. Aquí en Yucatán la ley que está establecida, bueno, nos hace referencia a una tabla, y en esa tabla viene establecido que si, por ejemplo, cometes la infracción por primera vez, pues vas a hacer como la mínima. Si la cometes por segunda vez, va a ser la media, y si la reiteras esa misma conducta por una tercera vez, entonces va a ser la máxima. De tal manera que el agente de tránsito te tendrá que poner si incurriste en esa reincidencia, o si existe alguna otra justificación en la ley que conlleve a que yo te puse una arriba de la mínima o te estoy poniendo la máxima, porque desgraciadamente el agente de tránsito lo vemos normalmente en los juicios de amparo que nos tocan, que ponen las infracciones máximas, ¿no? Sí, por cualquier conducta no motivan y ¡pum! Ponen la máxima, ¿no? Ponen el fundamento, normalmente el fundamento está bien, pero no dan las razones particulares, causas inmediatas que rodean esa conducta, porque incluso también ahí entraría, como en los alcoholímetros, bueno, ¿qué instrumento ocupaste para medir? Entonces, bueno, que venía a exceso de velocidad, así como a ojo de buen cubero. E incluso hasta incongruente es, en muchas ocasiones, la boleta de infracción, porque en la sanción, por ejemplo, ponen el fundamento y luego te ponen viene ahí como media, baja, media y máxima, algo así, y le ponen media. Pero sin embargo, el artículo y la fracción que citan para la infracción te ponen la máxima. Sí. Y entonces ya al final te ponen el monto de la máxima, cuando que arriba dijeron que era que era mediana o que era la mínima, pero nada más como seleccionado, pero en realidad utilizan la máxima. Entonces, obviamente que hay una incongruencia completa en cuanto a que yo te digo, oye, tú cometiste esta infracción en la mínima, pero te pongo la máxima sanción. Digo, es completamente incongruente. Claro. Y esto conlleva, desgraciadamente, a que al estar mal justificada la boleta de infracción,
pues entonces no puede quedar subsistente, y entonces nosotros nos vemos en la necesidad de conceder un amparo para el efecto de que esa infracción quede insubsistente. Y esto conlleva, como consecuencia y efecto, que incluso si ya pagaste la multa, porque ojo con esto, es muy importante. Oigan bien. Tú puedes pagar la multa y no quiere decir que la consentiste. Porque tú dices, bueno, yo quiero pagar la multa para sacar mi vehículo, que me den mi vehículo ya. El hecho de que tú pagues la multa, la boleta de infracción, no significa que consentiste la infracción. Sí, porque después se estuvieron argumentando las autoridades. No, es un acto consentido. Porque ya pagó. No, eso no conlleva, porque estoy pagando, porque pues si no obtengo mi vehículo o no me dan mi licencia de conducir, etcétera. Entonces, pagas, no quiere decir que la consientas y puedes impugnarla. Y si se te concede el amparo, pudiera llegar a hacer el efecto incluso para que te devuelvan el pago de la multa que hiciste. Porque si cae la multa, yo tengo derecho a que me regreses mi dinero. Claro. ¿No? Y ordenamos en los juicios de amparo, en muchas ocasiones, que esto suceda así. Oye, ¿sabes qué? Pues regresa el día. Es importante que sepan eso, porque el acto de autoridad, como ya lo explicamos, consta de varias partes y todas deben de estar alineadas, todas deben de ser congruentes, como dices, claro, y deben de ser correctas. En el momento que algo no esté bien, pues bueno, puede dar lugar a que esa multa, ese acto de autoridad caiga y las consecuencias de ello. Por ejemplo, el pago de la multa, ese dinero se te regresa. Pero hablemos de otra cosa también que generalmente está involucrado con las multas de tránsito, las detenciones de vehículos. Sí, también ese es otro tema, que pues si tú en la demanda de amparo también reclamas la detención del vehículo o posteriormente puedes ampliar tu demanda siempre y cuando estés dentro de los términos establecidos, claro, que hablabas de los 15 días, pues bueno, también pudieras impugnar la detención de tu vehículo para que te sea devuelto, porque en muchas ocasiones pasa esto, sobre todo en los alcoholímetros, que ya hablábamos en alguna ocasión de esto. Pero podemos volver a hablar. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa en los alcoholímetros? Pues te detienen y todo esto, y el alcoholímetro trae como consecuencia, además de tu arresto, que ya dijimos que es ilegal y todo, inconstitucional, también te detienen el vehículo. Pero pasa la curiosidad de que en ocasiones tú dices, bueno, con motivo de un juicio de amparo, sales y no cumples las horas de arresto que te impusieron, que también ahí, en lugar de justificar por qué te ponen ciertas horas, a veces te ponen la máxima de 36. Exacto. Sin tampoco una justificación. Y bueno, pero con el amparo, con la suspensión de plano, que decíamos que es una detención fuera de procedimiento, una privación de la libertad fuera de procedimiento, trae como consecuencia que se te conceda la suspensión para que salgas. Sales, pero pues el vehículo se queda detenido. Entonces después amplías tu demanda o lo reclamaste desde un inicio y dices, oye, regrésame mi vehículo. Pago la multa incluso, ¿no? Mucha gente dice, no, pues pago la multa, que es bastante cara, como por 20,000 pesos. Al final de cuentas lo que me interesa es usar el vehículo, lo que quiero es el vehículo. Pagan la multa y todo, y van a la Secretaría de Seguridad Pública y le dicen, ¿sabes qué? Hasta que no cumplas tus horas de arresto, no te doy tu vehículo. Y entonces ahí pues vienen reclamando esa situación, y bueno, si tú ya acreditaste que pagaste la multa y todo, se considera que el actuar de la autoridad no es correcto, porque pues las horas de arresto no pueden supeditar la devolución del vehículo al cumplimiento de esta, y por consiguiente se te concede el amparo para que te regresen tu vehículo. Y ahí entra otro tema, que es el arrastre del vehículo, el depósito, los días de estancia del vehículo que te cobra una empresa privada que tiene una concesión derivada de la necesidad de la Secretaría de Seguridad Pública de concesionar ese servicio, pero que lo cobra esta empresa. Y pues también, si la multa y todo el acto de donde deriva todas estas consecuencias que dijimos es ilegal, todo se cae. Pues todo se cae, ¿no? Es como la teoría del árbol del fruto envenenado, ¿no? Algo así. Y pues trae como consecuencia que todo lo que derive de esto vaya a ser ilegal, y también se te puede conceder el amparo incluso para que te devuelvan el pago del arrastre y de la estancia, o incluso si no se te ha cobrado, que te devuelvan tu vehículo no pagando, exentándote de esos cobros, ¿no? Claro, pero recordemos que también
Para promover el amparo hay que justificar, o sea, claro, no basta la multa, bueno, pero en relación al vehículo debes de acreditar que la es propiedad, tuyo, ¿no? Sí. La legítima propiedad. Entonces, después la gente piensa que tal vez con la tarjeta de circulación ya es suficiente, ¿no? Sí, y no. Y no, bueno, porque la tarjeta de circulación, recuerden que acredita que tienes el permiso para circular, pero no acredita la propiedad. Por más que diga ahí propietario, no acredita la propiedad, sino la propiedad del documento que lo acredita es la factura o la carta factura que te hayan expedido. Y ahí entramos en otro tema muy interesante, que es cuando las facturas vienen endosadas. Porque ese endoso, la factura, pues sí, bueno, fue expedida en un tiempo y fecha determinada, y que si trae la cadena digital y todos los elementos fiscales con lo que permiten acreditar que sí fue expedida legalmente esa factura, pues entonces a partir de ese momento tendrá esa fecha y será válido porque es un documento público. Pero, ¿qué pasa si lo endoso? Sí, ese es otro acto de particulares que para acreditar y tener la fuerza suficiente debe ser de fecha cierta. De fecha cierta. Y cuando es de fecha cierta, cuando se presentan ante un funcionario. Exactamente, porque la fecha cierta de los documentos se adquiere por la muerte de uno de los signantes, o sea, que se muera el que te lo endosó, y que acredites que se murió a partir de esa fecha que murió. Ya se sabe que... Cuando menos a partir de esa fecha. Antes de eso te lo firmó, claro. ¿No? No puede venir del más allá, ¿no? Pero, y si no, que la presentes ante un notario público, un fedatario público, o cuando la presentas ante alguna autoridad que con motivo de su cargo tiene fe pública. Entonces, vamos a ponerlo, si tú presentas una factura endosada y acompañas también tu tarjeta de circulación, que a tu nombre, obviamente, pues entonces tú dirás, bueno, cuando menos, desde la fecha que fue expedida la tarjeta de circulación, adminiculada o la factura, ya le podemos dar un documento de fecha cierta. Claro, ¿correcto? Claro, sí. Ya está la presunción de que sí, efectivamente, ese endoso pudiera haber sido de esa fecha, ¿no? Porque menos desde la fecha que lo presentaste para sacar tu tarjeta de circulación. Exacto, pero sí es necesario acreditar la propiedad del vehículo para acceder a que te pueda conceder un amparo y que te ordenar el juez que te devuelvan el vehículo. Generalmente en los efectos ahí se pone, ¿no? Como decías, bueno, que le devuelvan lo de la multa y sin que le cobren ninguna cantidad por concepto de estadía, corralón, claro, y arrastre, ¿no? Porque ese es eso que estamos hablando, todo esto tiene una palabra técnica que se llama acreditar el interés jurídico. Y si no, y el interés jurídico se debe acreditar plenamente y no con base en suposiciones o presunciones. Legalmente se dice presunciones, pero no suponiendo que lo tienes, sino se tiene que acreditar plenamente que tienes ese interés, de tal manera que tienes que acreditar todo esto. Si tú no tienes esos documentos, si tú no tienes todo este material probatorio en el juicio de amparo, pues entonces no obtendrás una resolución favorable. Claro. Normalmente, ¿no? Entonces es importantísimo. Que el juicio de amparo es una institución de buena fe. Exacto. Con la presentación de la demanda y bajo la protesta de decir verdad, el juez de distrito te cree lo que digas. Pero para que culmine todo en buen puerto con una sentencia favorable, debes de acreditar el interés jurídico. A ver, son un episodio pasado de al amparo del café. Véalo. Pero sí, finalmente el amparo te va a dar esa protección constitucional siempre y cuando tú hayas cubierto ese aspecto, acreditar que el vehículo es tuyo y por ende ya se ordena la devolución. ¿Qué pasa si no acreditan este interés jurídico? Bueno, si no acreditan el interés jurídico, pues el juicio se va a sobreseer, ¿no? El juicio van a decir, como no acreditaste que el vehículo era de tu propiedad, automáticamente no acreditas que el acto de autoridad te cause un perjuicio a ti, claro, porque no eres el propietario. Y si no te causa perjuicio a ti, pues entonces no acreditas interés jurídico y bye. Ahora, si tú eres al que le levantaron la infracción, bueno, con la pura boleta de infracción, ahí sí acreditas el interés jurídico, ¿no? Claro. Y ojo con esto, es muy importante. Para nosotros, en el juicio de amparo, es indispensable que acredites este interés jurídico, que esta circunstancia del endoso de la factura, y por eso decimos con la tarjeta de circulación, antes de la presentación de la demanda, no después de la presentación de la demanda. Porque el acto reclamado, el acto de autoridad que estás tú impugnando, nosotros lo tenemos que ver tal y como estaba acreditado y probado
Ante la autoridad. Ante la autoridad al momento de la presentación de la demanda, no con posterioridad. Claro. De tal manera que si tú vienes con una cláusula que fue endosada con una fecha posterior a la presentación de la demanda, va a ser lo mismo. No acreditas este interés jurídico porque el interés jurídico lo debiste haber acreditado que lo tenías desde la presentación de la demanda, claro, no con posterioridad, ¿correcto? Sí, porque cuando aconteció el acto de autoridad, ese vehículo no era tuyo todavía. Y no te causó perjuicio. Ajá, exacto. Y volvemos a lo mismo, claro, ¿no? Sí. Entonces digo, estos son algunos comentarios y tips, ¿no? Porque, tips, hacks. Sí, para porque que sepan, ¿no? Al final de cuentas, si están ustedes en una circunstancia de estas, verifiquen la documentación. Aquí la documentación es básica, ¿no? Para efecto de poder acreditar este interés. Si tienen la intención de presentar una demanda de amparo, vayan con su abogado de confianza y pónganle toda la documentación, porque generalmente uno dice, bueno, es que ya me dieron una carta, factura del lote de autos donde yo compré el vehículo. Y sí, viene ahí Juan Pérez, te da la carta de factura, pero pues no está ni sustentada ni nada, ¿no? Sí, porque ese documento lo podría hacer cualquiera, porque es un documento privado, no es un documento público. Entonces necesitas algo que te acredite plenamente, ¿no? Y al ser un documento privado necesita de otros medios de prueba, de otros documentos que ayuden al juzgador a tener por acreditado plenamente que tú eres propietario del vehículo, porque eso va en seguridad tuya también. ¿Qué pasaría si viene otra persona a reclamar tu vehículo y tú ni por enterado y se le entrega a otra persona que no corresponde? Por eso claro, estamos salvaguardando la seguridad jurídica, no solamente del Estado de Derecho, sino la seguridad jurídica tuya, ¿no? Exacto. Entonces es importante esto. Pues con esto les platicamos este supuesto de las multas de tránsito, la detención de vehículos, y pues les damos idea de cómo se debe de impugnar a través del juicio de amparo este tipo de actos. Espero que sea de su provecho y que lo puedan utilizar en el momento en que lo necesiten, que esperemos no lo sea, pero así es como se maneja, ¿no? Efectivamente, pues ya tienen ustedes una noción más amplia de qué es lo que analizamos en un juicio de amparo al momento de tener que ustedes estén impugnando una multa, todos esos aspectos. Obviamente, bajo estos directrices, bajo estos consejos que les estamos dando, pues les van a ayudar a elaborar su demanda de amparo combatiendo, porque como lo dijimos, es un acto administrativo, se opera el juicio de amparo bajo el principio de estricto derecho, y lo debes de decir para que nosotros lo podamos analizar. Atender y analizar en forma debida, ¿no? De lo contrario, pues desgraciadamente no tendrás una resolución favorable. Pues bueno, los dejamos, los esperamos en otro episodio del Amparo Un Café. Y nos dio mucho gusto saludarlos. No olviden suscribirse en el canal y pues darle a la campanita para que les avise cuando hay nuevos capítulos. Sí, recuerden que estamos hoy transmitiendo desde el restaurante La Botega, aquí en el Paseo Montejo, bellísimo Paseo Montejo, aquí en Mérida, Yucatán, México. Y sí, porque nos están viendo de otros. Porque si no es en Mérida, Venezuela, ¿no? Sí. No, es Mérida, Yucatán, no, Mérida, España, ¿no? También. Bueno, pues los esperamos en el siguiente episodio. Salud, amigo, de Un Café. Nos vemos. Hasta luego.